Bendiciones y paz para cada uno de ustedes. Hoy iniciamos una nueva asignatura. Es una introducción a la experiencia espiritual. Vamos a tener 6 clases. La primera, la clase 1, responde a la pregunta: ¿qué es la espiritualidad? Los fundamentos de la experiencia espiritual. La clase 2 responde a cómo se experimenta, es decir, vamos a hablar de presencia y conciencia interior. La clase 3 responde a qué ocurre en la interioridad, experiencia interior y discernimiento. La clase 4 responde a cómo se conecta con lo trascendente y comunitario. Es decir, vamos a ver la conexión entre trascendencia y comunidad. La clase 5 responde a la pregunta: ¿cómo se vive la espiritualidad en lo cotidiano? Es decir, hablaremos de ética, valores y espiritualidad cotidiana. Y en la clase 6 responde a la pregunta: ¿cómo se integra la espiritualidad en un proyecto personal? Es decir, integración y proyecto espiritual personal. De modo que vamos a ver concepto, experiencia, interioridad, trascendencia, ética e integración. Esos son los 6 temas que estaremos trabajando. Y hoy, en la primera semana de este tema, nos detenemos en una pregunta fundamental que parece sencilla, pero que transforma toda nuestra comprensión de la vida. Hemos estado hablando acerca de lo que realmente es la espiritualidad. Y hemos preguntado: ¿es una emoción, una práctica religiosa o un conjunto de reglas? Muchos usan la palabra espiritualidad, pero pocos se detienen a definirla con claridad. Pues bien, la espiritualidad no es un accesorio de la vida humana. No es un lujo para personas místicas. Es una dimensión constitutiva del ser humano. Desde su raíz etimológica encontramos algo revelador. Es la palabra el ruach. En hebreo, el ruach de Dios, soplo, aliento. En griego, neuma, viento, espíritu. En latín, spiritus, aliento vital. 3 palabras de los 3 idiomas originales del desarrollo del cristianismo. En Génesis, capítulo 2 y versículo 7 leemos que Dios sopló en el ser humano aliento de vida. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra existencia misma está ligada al soplo de Dios. Entonces, la espiritualidad no es algo que añadimos a nuestra vida, es algo que forma parte de nuestra estructura. Pero aquí entonces surge una pregunta:
Si somos seres espirituales por naturaleza, ¿por qué tantos viven desconectados interiormente? Porque poseen dimensión espiritual, pero Johnny, no esto la es han una lección mía. cultivado. Aquí a la, a la, Aparece nuestra primera lección. pero aquello tiene mejor La sabor que esto. espiritualidad ignorada no desaparece, pero se desforma. Cuando no cultivamos nuestra interioridad, buscamos sustitutos. Son activismos, consumo, distracción constante. Todo esto es una sustitución de la espiritualidad. Por lo que la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿estoy cultivando mi interioridad o solo sobreviviendo externamente? ¿Tengo espacios reales de comunión, de silencio interior? ¿Reflexiono o simplemente reacciono? Y ahora, después de comprender que la espiritualidad es una dimensión constitutiva del ser humano, debemos dar un paso más y preguntarnos, ¿es lo mismo espiritualidad que religión? Aquí entramos en un terreno delicado, pero que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde se ha popularizado una frase peligrosa. Yo soy espiritual, pero no religioso. Pero, ¿qué significa realmente eso? He visto muchos que dicen, ya yo me liberé de la religión. ¿Es una liberación o es una fragmentación de la fe? La espiritualidad apunta a la experiencia viva de Dios, una experiencia en el interior del ser humano. Es encuentro, es transformación, es comunión. Esa es la espiritualidad. Es una experiencia interior, es una relación personal y espiritual del ser humano. La religión, por su parte, es la forma histórica y comunitaria en que esa experiencia se organiza, se transmite y se preserva. Dicho de una manera figurativa, la espiritualidad es el fuego interior. La religión es el hogar donde es el hogar que contiene ese fuego. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un hogar sin fuego? Ritual vacío. ¿Qué pasa si hay fuego sin hogar? Caos o dispersión. De modo que, si bien es cierto que la espiritualidad y la religión no es lo mismo, no es menos cierto que el problema es la desconexión. Muchos interpretan mal a Jesús. Piensan que él vino a destruir la religión, pero no es así. Jesús no rechazó la religión, rechazó su corrupción. En el Evangelio de Mateo, Jesús no critica el templo, no critica la ley ni la oración, critica algo más profundo.
y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y aquí está el problema central. Una religión sin corazón, una práctica sin transformación, una apariencia sin realidad. ¿Cuántas veces podemos participar en actos religiosos sin que nada cambie dentro de nosotros? Entonces, hay un riesgo en ambos extremos. Religión sin espiritualidad es hipocresía. Cuando la estructura permanece, pero la vida desaparece, se cumple, pero no se ama, se asiste, pero no se transforma, se cree, pero no se vive. ¿Qué produce eso? Eso produce lo que Jesús denunció: legalismo religioso, formalismo espiritual. Pero el otro extremo también es peligroso. Una espiritualidad sin comunidad no tiene corrección, no tiene tradición, no tiene continuidad. Entonces se vuelve subjetiva, emocionalmente inestable, desconectada del cuerpo de Cristo. ¿Quién discierne mi experiencia espiritual si camino solo? Así que la síntesis cristiana es espiritualidad encarnada. La fe cristiana no propone elegir entre una u otra, entre espiritualidad y religión, sino que propone integrarlas. No es religión sin vida, no es espiritualidad sin forma, es vida interior transformada que se expresa en comunidad. Y aquí entra un concepto que es central en el cristianismo, que es la palabra encarnación. Así como Cristo no vino como idea, sino como carne, la espiritualidad cristiana no es abstracta, se vive en comunidad, es historia, vive en prácticas concretas. El teólogo Richard Foster afirma: la espiritualidad cristiana es una vida transformada por la presencia de Dios. Pero ampliemos esto. No es solo experiencia emocional, no es solo disciplina externa, es una vida consagrada y reconfigurada desde dentro hacia afuera. También podríamos conectar con la tradición. Los llamados padres de la iglesia, una espiritualidad vivida en comunidad. Eso es lo que vemos en los padres de la iglesia. La reforma critica a la religión vacía. Así que la tradición reformada critica a una religión vacía de espiritualidad. Y la espiritualidad contemporánea es una búsqueda de autenticidad. Así que podemos decir que religión es práctica con sentido, pero corre el riesgo del formalismo. La espiritualidad es experiencia comunitaria, pero corre el riesgo del individualismo. Así que escucha esto con atención. La religión sin espiritualidad produce hipócritas religiosos. La espiritualidad sin religión produce creyentes aislados. Pero la verdadera fe produce discípulos transformados en comunidad. De modo que la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estoy viviendo una fe que transforma o una que solo repite?
¿Eso es religión? ¿Mi relación con Dios es real o solo heredada? Eso es religión. ¿Estoy creciendo espiritualmente o simplemente manteniendo costumbres? ¿Mi fe resiste cuando no hay estructura o depende de ella? Pues a nivel personal, debemos preguntarnos si nuestra vida interior refleja comunión con Dios o solo conocimiento religioso. Si nuestra iglesia forma discípulos o solo asistentes. ¿Estoy yo conectado al cuerpo de Cristo o vivo una fe aislada? Pues fíjense que la meta no es elegir entre espiritualidad y religión. La meta es que la vida de Dios habite en nosotros y se exprese a través de nosotros. ¿Por qué? Porque al final no se trata de cuánto sabes, no se trata de cuánto practicas, se trata de, ¿está Cristo formado en mí? Y aquí avanzamos hacia una tercera dimensión que ensancha nuestra comprensión. Si hemos afirmado que la espiritualidad es parte de la estructura humana, y si hemos distinguido entre espiritualidad y religión, entonces la pregunta siguiente sería, ¿es la espiritualidad exclusiva del cristianismo o es una realidad universal del ser humano? Y aquí ocurre algo fascinante. Distintas disciplinas, metodologías distintas, llegan a una misma intuición. Si vamos a la filosofía, vamos a encontrar que desde Aristóteles hasta Víctor Frank, se reconoce que el ser humano no solo vive, sino que interpreta su existencia. Frank hablaba de la voluntad de sentido como motor fundamental del ser humano. No buscamos solo placer, buscamos significado. Si vamos a la psicología, encontramos que desde Abraham Maslow hasta la psicología contemporánea, se reconoce que el ser humano necesita propósito, trascendencia e integración interior. Maslow incluso habló de experiencias cumbre, experiencias que trascienden lo meramente biológico. Y si vamos a la teología bíblica afirma algo más radical. El ser humano no solo busca sentido, sino que fue creado para relación con Dios. Por eso Eclesiastés diría, Dios puso eternidad en el corazón del ser humano, del hombre, dice el texto. Entonces, afirmamos con claridad que la espiritualidad es una realidad universal. Pero no todas las espiritualidades son equivalentes. Y aquí es donde debemos caminar con equilibrio. Vivimos en una cultura que dice, todas las espiritualidades son lo mismo. Todas conducen al mismo lugar. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Toda búsqueda de sentido conduce necesariamente a la verdad? Porque hay una diferencia fundamental entre buscar y encontrar correctamente. La fe cristiana
no niega la búsqueda humana, pero afirma que esa búsqueda tiene una respuesta histórica y revelada y que no se queda en el ser humano busca a Dios, sino que proclama algo más profundo. Dios sale al encuentro del ser humano. Y aquí está la diferencia radical del cristianismo. No es solo ascenso humano, es descenso divino. Es Dios quien desciende, es Dios quien comunica, quien envía. La revelación en la epístola a los romanos habla de vivir según el Espíritu. No es solo el esfuerzo humano, es participación en una vida que viene de Dios. Y aquí emerge una de las preguntas más profundas de nuestra época. ¿Busco espiritualidad como experiencia subjetiva o como relajación objetiva con Dios? Porque hoy abundan formas de espiritualidad que están centradas en autoconocimiento, bienestar interior, armonía emocional. Son diferentes espiritualidades que encontramos hoy. Pero la espiritualidad cristiana introduce un elemento disruptivo, el otro. Es un encuentro con el otro. No se trata de solo mirar hacia adentro. Estoy diciendo, no se trata solo de mirarme hacia adentro porque eso cuenta. Eso es parte. Pero no se trata solo de mirarme hacia adentro, sino de abrirme hacia arriba y hacia afuera. Así que debemos decirlo con toda claridad. Yo le enseñé a hacer, la Una mamá de María aprendió a espiritualidad hacer bien, puramente subjetiva ella puede aprendió a hacer bien, pero no, autorreferencial, relativista, desconectada de la verdad y puede terminar en Dios según mis emociones o verdad según mi experiencia. Pero la espiritualidad cristiana no es construcción, es respuesta a una revelación. El teólogo Henry Nouwen decía, la vida espiritual no es una vida aparte, sino la vida misma en profundidad. Y eso lo podemos ampliar diciendo que la espiritualidad cristiana es interioridad, un encuentro con Dios, es ética, transformación del carácter, y es comunidad, expresión visible de la fe. Por lo que no es evasión del mundo, es transformación dentro del mundo. Y eso es importante. La espiritualidad cristiana es interioridad, ética y comunidad. Una espiritualidad madura integra tres niveles. Interioridad, es decir, hay oración, hay contemplación, hay conciencia. Interioridad. Ética, justicia, amor, coherencia de vida. Una espiritualidad madura se demuestra en la vida. Es coherente. Y el otro nivel es comunitario, la comunidad. Una espiritualidad madura se vive en comunidad, en iglesia, servicio, responsabilidad mutua. ¿De qué sirve una espiritualidad profunda si no transforma cómo trato a los demás? A ver, ¿qué espiritualidad es esta? Y aquí entramos en un terreno delicado. ¿Cómo responder
ante la diversidad espiritual del mundo? ¿Cómo responder? Yo tengo muchos textos de espiritualidad, de las diferentes espiritualidades que hay en el mundo. Lo leo, lo estudio, porque no debemos responder con rechazo, pero tampoco con ingenuidad. Tampoco con ingenuidad. Practicar respeto ante la diversidad espiritual. Reconocer que todo ser humano está en búsqueda, pero no asumir que toda búsqueda es suficiente. Por ello, una aplicación es practicar respeto ante la diversidad espiritual. Pero practicar respeto ante la diversidad espiritual no es asumir que toda búsqueda es suficiente. Otra aplicación es evitar el sincretismo ingenuo. No todo puede mezclarse sin perder verdad. Hay que discernir, y discernir es un acto de amor a la verdad. Yo he encontrado elementos muy interesantes que me han ayudado en mi vida espiritual, en otras espiritualidades. Y que cuando la analizo digo es afín con la espiritualidad cristiana. Yo puedo integrarla en mi espiritualidad. De hecho, hay un punto que me ha ayudado mucho, que lo encontré en la espiritualidad budista. La espiritualidad budista tiene un principio que llama a la persona al recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. ¿Cómo debe vivir una persona? Pensar rectamente, sentir rectamente y actuar rectamente. Yo apropié eso, porque eso es cónsono con la espiritualidad cristiana. Es decir, si nosotros siempre estamos vigilando para nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro actuar, si tenemos eso ahí de frente, entonces eso es una enseñanza que nos ayuda a ser mejores cristianos. En tercer lugar, discernir sin arrogancia. La verdad no necesita orgullo, pero sí claridad. Nosotros debemos discernir sin arrogancia, sin orgullo, pero sí con claridad y decir, esto no pertenece, esto no se adecua a nuestra fe. Esto no es cónsono con nuestra fe. Aquí yo no veo verdad, aquí veo verdad. Otra aplicación que debemos tomar en ese discernimiento, en ese equilibrio necesario en la espiritualidad universal, es integrar fe y vida cotidiana. La espiritualidad no es un momento, es una manera de vivir. Vivir espiritualidad en el trabajo, en la familia, en las decisiones. Y escucha esto con atención. Todo ser humano busca, pero no todo encuentro transforma. ¿Te ve dónde está la diferencia? Toda espiritualidad anhela sentido, pero solo la verdad sostiene la vida. Y entonces la pregunta final no es si eres espiritual. Esa no es la pregunta final. La pregunta final es, ¿tu espiritualidad te está llevando realmente al encuentro con Dios o solo a ti mismo? De modo que
en estos 3 momentos que he recogido. Primero, la espiritualidad como dimensión constitutiva del ser humano. Segundo, la diferencia entre espiritualidad y religión. Y tercero, la espiritualidad como realidad humana universal. Debemos ahora sintetizar. La espiritualidad es dimensión estructural del ser humano. Es experiencia interior relacional. Es un llamado a transformación ética y es una integración entre Dios, yo y comunidad. No es evasión del mundo, no es misticismo desarraigado como los monjes de la antigüedad, los eremitas, pero no es simplemente emoción religiosa, es profundidad en medio de la realidad. Y eso nos lleva a algunas preguntas reflexivas. ¿Estoy cultivando una espiritualidad reflexiva o automática? ¿He reducido la espiritualidad a normas externas? Mi vida interior y mi conducta ética están alineadas ambas, mi vida interior y mi conducta ética. Porque la verdadera espiritualidad no es comodidad, es transformación. Y transformación implica conciencia. Y esto es lo que nos lleva al tema que vamos a tratar la próxima semana. La espiritualidad es transformación y transformación implica conciencia. Y esto nos lleva a preguntarnos cómo se experimenta. Y es lo que vamos a tratar la próxima semana. Presencia, conciencia y autoconocimiento. La experiencia del estar. La experiencia de la presencia consciente como dimensión fundamental de la espiritualidad, integrando fundamentos bíblicos, antropológicos, psicológicos y promoviendo prácticas reflexivas que favorezcan la interioridad. Ese será el tema de la próxima semana. De modo que con esto abrimos la sección de preguntas y comentarios. Adelante, José Manuel. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, maestro, por la disertación de esta noche. Maestro, yo tengo una pregunta. Según lo que hemos visto y lo que hemos tratado en la clase de esta noche, con relación a lo que es la espiritualidad, usted claramente nos manifestó que la espiritualidad en cuanto a lo que es la religión, diferencia entre espiritualidad y religión. Mi pregunta es la siguiente, maestro. Ciertamente, espiritualidad, o mejor dicho, religión, desde mi punto de vista entiendo, maestro, que es la estructura externa, es decir, lo institucional, la jerarquía, cómo está jerarquizado, pastores, diáconos, en el caso de otras religiones, serían líderes, sacerdotes, ¿cómo decimos? Cardenales, obispos, etcétera. Y entiendo que la religión lo que presenta es la parte institucional, dogmática, la parte comunitaria, como usted bien claro habló, acerca de lo que es la parte del bautizo, oraciones colectivas, las festividades, la identidad de la comunidad. Pero en cuanto a la espiritualidad, maestro, entiendo que esta va interconectada a lo que es prácticamente la parte interna, o sea, intrínseca, propia del ser humano. Entonces me pregunto la siguiente, maestro. ¿Puede existir religión sin espiritualidad y viceversa? ¿Puede existir entonces también
espiritualidad sin religión, ¿es cuánto? Bien. Bien, nosotros dijimos que sí, cuando aparece una religión sin espiritualidad, tenemos legalismo, ¿verdad? El legalismo, una religión solamente de forma, de formato, de ritos, y una espiritualidad sin religión, entonces son creyentes aislados. Y la pregunta es, ¿quién discierne esa espiritualidad? Una espiritualidad personal. Fíjese que incluso los grandes místicos de la era pasada, como se menciona en la historia, Sor Juana Inés de la Cruz y San Juan, etcétera, ellos mismos expresaban que el místico necesita al teólogo. Es decir, una espiritualidad sin la iglesia, sin la comunidad, entonces es individualismo, creyentes aislados, fanatismo, subjetivismo, y una religión sin espiritualidad es como Cristo denunció a la religión de su tiempo, hipócritas religiosos, que formalistas, la forma de la ley, pero no el espíritu de la ley, no tenían el espíritu. Entonces el asunto no está, como dije anteriormente, en escoger entre uno y otro, sino entre una integridad, una moneda de dos caras, cara y cruz. Entonces ahí es donde está. Pero el ser humano tiende a irse a extremos. Pero sí hay espiritualidades que se están viviendo hoy en día. Hay muchos que dicen, yo tengo espiritualidad, pero no iglesia. Yo tengo la fe cristiana, pero no pertenezco a ninguna comunidad. Hay muchos místicos que no tienen iglesia y iglesias que no aceptan, se separan de la espiritualidad. Está todo demasiado normalizado. Adelante, Loida. Profe, una pregunta en relación a la espiritualidad o las espiritualidades, si podríamos llamar así, a, a lo que nos muestra la Biblia. Por ejemplo, la situación que tuvo por siglos el pueblo de Israel con la idolatría, enfocándonos en el éxito, en la aceptación que tuvieron esos dioses, que sabemos que forma una gran parte del contenido del Antiguo Testamento. ¿Se vivía ahí alguna espiritualidad que pudiéramos destacar? Porque parece, yo sé que es algo como que lo predicamos y lo enseñamos, como que fue algo que servían a estatuas, que servían a dioses de barro y de madera, pero estamos hablando de siglos, de vida, de devoción, de algo que está muy, muy metido en la costumbre, en la vida del pueblo. Desde antes de lo que la Biblia nos narra de Dios revelarse a través de Abraham. Puede en alguna de esas líneas, hay espiritualidad que genere transformación, podría en alguna de esas corrientes haber algún camino que la gente se conecte con Dios. Bueno, el problema de las distintas espiritualidades que encontramos en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, a eso que usted se refiere, ¿verdad? ¿O se refiere a las diferentes espiritualidades del tiempo de hoy? No, las bíblicas. La de bíblica. Mire, eso, el problema de eso es, hay un texto bíblico de Ezequiel, le hace una acusación al pueblo donde le dice, ustedes son igual que su madre, Canaán.
Y realmente lo que encontramos ahí es que la religión del pueblo de Israel no fue una religión de la noche a la mañana donde ellos la construyeron, sino que todo esto viene como parte de espiritualidades tribales. Espiritualidades tribales que ellos tenían y donde iban transformándose poco a poco. Tenemos libros como este, Estudio de la Semántica Ugarítica, Interpretación de la Mitología Cananea, que explica la espiritualidad que había en esas regiones donde Israel se asentó y cómo incluso entre la misma parte de Israel, la norte y el sur, existían dos espiritualidades distintas, aunque parecidas. De tal manera que el gran problema de los profetas era unificarla. ¿Por qué? Porque en el norte se adoraba a él, el Dios él, y en el sur a Yahvé. Sí, era la tribu del sur que tenían a Yahvé y la del norte. Pero lo del norte hacían acompañar a él de su consorte Acera. Y en el templo estaba él con su consorte Acera. ¿Por qué? Porque era muy difícil para los antiguos concebir la vida y la creación solo con un padre sin una madre. Entonces la diosa Acera, la reina cielo, era adorada y a los profetas les dio mucho trabajo sacar esa espiritualidad y a varios reyes. En ese sentido, podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, que los profetas del norte que tienen el nombre de Dios, como Daniel, que significa Dan, el que juzga, y él, ese Dios, Daniel, Dios es el que juzga. ¿Dónde está el nombre de Dios? Él. Los profetas del norte tienen Daniel, Ezequiel, Joel, porque en su espiritualidad es él, de Eloá, Elá, Elohim, pluralidad. Y en el sur tenemos, por ejemplo, a Isayá. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, entonces, ya. Entonces, mientras se está construyendo toda esa realidad, toda esa espiritualidad, hasta poder lograr unificar de que él y Yahvé son dos nombres diferentes, pero que es el mismo Dios, porque hay un solo Dios, y que y sacar a Cera y Baal, durante todo ese proceso hay diferentes espiritualidades que hay que ir reconstruyendo y sanando hasta formar la fe más madura y final del pueblo de Israel. Entonces ahí se está peleando con diferentes espiritualidades. Fíjese que Josué, al final de la batalla, dice la conquista, dice, ahora ustedes han visto que Yahvé, el que nos sacó de Egipto, nos ha ayudado y nos ha dado la victoria. Digan ustedes ahora, ¿a quién van a adorar? ¿Si a Yahvé o a sus dioses? Sí, había varias espiritualidades ahí entre las tribus. Se le estaba pidiendo que abandonaran esas espiritualidades y se convirtieran a la yavista. Es decir, que es todo un proceso, la elaboración de esa fe monoteísta, madura, final, que los profetas trataron de insertar. Es todo un problema, porque era un intercambio de espiritualidades donde cada una exigían algún tipo de adoración o algún tipo de práctica. De modo que todas esas espiritualidades se fueron transformando con el tiempo los profetas, pero todavía incluso en el tiempo de Jesús todavía se estaban luchando con algunas de ellas. ¿Entendido, Loida?
Sí. ¿Usted cree, profe, que eso haya sido tan complicado de unificar? Porque en esos tiempos las naciones, o sea, cada nación tenía su Dios y eso era parte de su patriotismo, por así decir. ¿Habrá influido eso en algún sentido de que se complicara unificar? Y no solamente cada nación, sino las tribus que luego formaron Israel. Porque Israel no está formado solo por una familia, sino por tribus y por personas que... Hay un libro muy interesante escrito por el decano de la Facultad de Religiones de la Universidad de Carolina del Norte, donde se titula Memorias, habla de Abraham y otros, ¿verdad? Donde se puede ver y se explica bien que incluso las tribus no eran formadas por sangre, sino por pacto. Es decir, nómadas que andaban y que se unieron al pacto y formaron el pacto. Entonces teníamos, por eso es que hace Josué el llamado. Y entonces esas tribus tenían diferentes, entre las mismas tribus, diferentes para que predominara el Yahvé, que es el Dios de la montaña, el Dios del trueno, para sustituir a los demás por Yahvé. Eso fue un proceso donde luego se unifican algunos con Yahvé y otros se sustituyen entre la misma tribu que forman Israel. Pero por eso los israelitas al principio no eran monoteístas, eran enoteístas. Es decir, ellos aceptaban que habían otros dioses en otras naciones y en otros lugares, pero que el Dios de ellos era Yahvé, el Dios que lo libertó, el Dios que lo llamó, por lo cual ellos podían hacer pacto con otra persona en el nombre del Dios de ellos y en el nombre del Dios de Yahvé. Porque en el antiguo Israel había una concepción en que Papá Dios y Mamá Dios, él y Acera, tuvieron 70 hijos y a cada uno de ellos se le estableció como Dios de una nación. Y Yahvé es el Dios nuestro. Ellos no negaban otro Dios. Ellos que decían, esta es la heredad de Yahvé. Por eso adoramos a Yahvé. Yahvé nos defiende. Por eso, por tener ese pensamiento que a veces, cuando necesitaban otra cosa que no era guerra, porque para ellos Yahvé era un Dios de la guerra, del fuego, de la montaña, del trueno, lo conocieron en el Sinaí, que era un volcán. Cuando necesitaban otra cosa, iban donde otro dios, porque ese era el Dios de la siembra, de la comida. Y por eso era el gran problema de la idolatría dentro de Israel, porque habían diferentes espiritualidades que estaban ahí en pugna. ¿Entendido, Loida? Sí, entendido. Bien, adelante, Candelario. Sí, maestro, en la misma línea de Eloida, yo le quería preguntar si ese mismo Dios, el Elión, es el mismo él, y, y también si eso está pasando hoy en día también con las diferentes espiritualidades, ya un ejemplo, que cada una presenta a ese Dios de distinta manera, dígase hoy en día Alá, dígase hoy en día eh, Jehová, por decirlo así, entre otros. Déjame ver, yo tengo una anotación por aquí. Yo estoy arreglando la biblioteca y por eso tengo algunas cosas no tan a mano, porque estoy dándole otro aspecto. No, este no es. Pero bien, lo voy a decir así pero iba a dar datos precisos. Miren, muchos de esos nombres, dados a Dios en la misma Biblia, el Elión, el Altísimo,
etcétera, son nombres extraídos de diferentes espiritualidades que luego se integra en la espiritualidad del pueblo. El Elión, por ejemplo, es el nombre que trajo de Dios a la tierra Melquisedec. Melquisedec trajo el Altísimo, es el Elión. Él identificó y llamó al pueblo a adorar al único Dios, el Altísimo, el que, o sea, vino a unificar, porque en esos tiempos en que llegó había un oscurantismo. Entonces, él presenta la adoración del Elión. Por eso que usted ve que a partir de ahí, en esa parte, se habla de el Elión, el Dios, el Shaddai, el Rafa, el Jireh, Noé, Jehová Jireh, Elión, el Jireh, es decir, ese es el nombre y de ahí viene la tradición de el Elión. El Elión viene de una tradición más antigua. De Abraham se le presentó el Altísimo, ¿verdad? Entonces, los nombres de Dios, algunos son traídos de Egipto incluso. Son traídos de Egipto cuando llegaron de Egipto los que estaban cautivos. Son diferentes nombres que en principio eran diferentes deidades, pero que luego se adaptan a una misma deidad y se dice, hay un solo Dios, son diferentes nombres a un Dios. Por ejemplo, hoy nosotros usamos diferentes nombres, pero para un Dios. O sea, le llamamos Jehová, Yahvé, Elohim. O sea, recogemos todo eso con el entendimiento de que existe un solo Dios, un solo monarca, un solo rey. ¿Entendido, Candelario? ¿O le queda algo? Perfectamente entendido, maestro. Muchas gracias. Bien. Adelante, Román. Sí, mi pregunta es cómo trabajaron la espiritualidad con relación a la Trinidad de tres dioses en el Nuevo Testamento, cuando se habla, por ejemplo, de hijos, ¿no? De Yahweh, y cómo convergieron o se manejaron la espiritualidad tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cómo pudieron eh, unirse, convergerse. Es un tema que no está muy claro en los escritores de la Biblia. No está muy claro. En el Antiguo Testamento sí hay noción de hijo de Dios. Por ejemplo, en Daniel veo uno como el hijo de Dios, etc. Resulta que en el mesianismo judío había diferentes visiones. Y una de las visiones del mesianismo judío era que un hombre iba a ser tomado por Dios para traer liberación. Pero otra visión decía que era un hijo de Dios que iba a venir del cielo. Se estaba esperando un ser espiritual que iba a venir. Esa era una visión más espiritual. Unos esperaban ese que venía, y otros esperaban un ser humano. Desde la antigüedad, todos, y eso yo lo investigué, todas las religiones, todos los pueblos antiguos esperaban a uno que venía del cielo, uno que venía a establecer orden, uno que venía de parte de Dios. Eso está en toda la religiones. San Maitreya, sea Krishna, o sea, todos esperaban. ¿Por qué? Porque ese era uno de los mensajes más antiguos que se había traído a la tierra. ¿Quién lo trajo? He leído mucho acerca de eso y hay algunos escritos
que, que aparecen esos tipos de espiritualidades que encontramos, entre ellos las interpretaciones de las gran pirámide de Egipto y otros asuntos estelares que hablan de que ese mensaje estaba escrito en el cielo. Pero nosotros entendemos más, no digo que no haya alguna manera de que pueda ser escrito y leído en el cielo, no había libro en aquellos tiempos, la Biblia dice los cielos cuentan la gloria de Dios, pero más bien yo lo veo de parte de enviados de Dios como Melquisedec que anunciaron la venida del Hijo de Dios en un futuro. Por lo cual, sí había una espera, una expectativa de la llegada de un ser celestial que iba a venir a traer orden y paz al mundo. Y dentro de los judíos había una parte que esperaban el Mesías, que era un ser celestial, alguien que venía de parte de Dios. Pero eso de realmente de la Trinidad propiamente, le voy a decir, escuchen esto, encontramos mucha crítica de que la Trinidad surge en el cristianismo con este señor del norte de África, Tertuliano. Tertuliano fue quien dio la expresión que tenemos hoy, pero no quien inventó el concepto de Trinidad. Debo decirle que ese concepto, no la palabra Trinidad, pero el concepto en sí es mucho más antiguo que incluso cristianismo. En todas las religiones antiguas existe una trinidad de dioses, en todas, incluso en China, en la India, estaba en Egipto, en Grecia. Es un concepto muy antiguo, el concepto, no la doctrina de la Trinidad, un concepto muy antiguo, el cual no solamente algo que surge en el cristianismo. Entonces, eso quiere decir que hay un fondo muy antiguo en ese tema de la Trinidad, hay un fondo muy antiguo y que no ha sido muy bien aclarado. Entonces, en el Nuevo Testamento incluso, nosotros no encontramos una doctrina de la Trinidad explícita. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en el Nuevo Testamento son dos verdades. Primera verdad, Dios es uno solo. Hay un solo Dios. Es una verdad que está ahí. Segunda verdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esos tres son Dios. Entonces, fíjense, son dos verdades. ¿Cómo nosotros podemos unir esas dos verdades? Ahí es que ha habido gran problemática en la expresión, en los dogmas. ¿Cómo unir la verdad de que Dios es uno solo, pero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, pero que no son tres dioses? Entonces, lo que yo he encontrado es que ha habido términos para explicar eso que han hecho daño, porque no son términos correctos. Hay términos que son más correctos que otros, pero que dogmáticamente hay muchos grupos de que se han casado con un término y no aceptan otro término. Y ahí entonces está la dificultad. Pero el tema, yo lo que termino cuando le presento esto a los cristianos es diciéndole, miren, si eso le da problema, quédese con Cristo. Si le da problema, yo tengo un muñeco de cómo entender eso. Quizás se lo explicaré más en otra clase donde esté más adecuada. El muñeco de cómo yo lo entiendo. Pero si te da problema, quédate con Cristo. Simplemente, quédate con Cristo.
como dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, o Dios se manifestó en carne, o el verbo se ha manifestado en carne. Se hizo carne, maestro. Se hizo carne. Hecho carne. Quédate con Cristo. Si tú no puedes pasar más de ahí, quédate con Cristo y no tiene ningún tipo de problema. Cristo es el Señor. Salva, libera, sana, nos lleva a comunión. Yo vi en esto, hace como una semana, que vi una entrevista, una discusión entre dos individuos. Eso fue en New Jersey. Una discusión entre dos individuos. Si Jesús era Dios, si no era Dios. Si Jesús es Dios, ¿por qué dice yo llevo al Padre? Y yo vi la discusión y vi el análisis. Y fíjate que yo estaba un poco más parcializado del que decía que Jesús era Dios, pero sin embargo él no sabía defender, él se dejó enredar. El que decía que Jesús no era Dios estaba utilizando más texto bíblico, haciendo aplicaciones, pero el otro no podía contextualizar esos textos ni llevarlos. Es decir, que si tú no puedes más de ahí, quédate con Cristo. Cristo es el centro. Y no tiene ningún tipo de problema. Si alguno de ustedes no puede llegar más allá, quédese con Cristo. Que Cristo es Dios, el Señor, el Creador, el Salvador. Y ahí resolvemos todo nuestro problema. ¿Entendió, varón? Sí, claro. Muchísimas gracias. Bien. Sí, es un tema. Profe. Ajá, adelante. Algo breve, profe, mire, ese es un tema profundo. Es un tema profundo, porque a veces para hablar de ciertos temas tenemos que saber, como dijeron por ahí, como dijo un ex presidente de la República, que actualmente vive y está aspirando ahora al 2028. Hay que saber contextualizar, pero también tenemos que saber defender la verdad de lo que tenemos. Y usted sabe, en una ocasión, maestro, me preguntaron a mí algo parecido. Y yo le dije, mira, yo tengo mi propia opinión sobre eso, aparte de los libros que he leído. Incluso analizaba en estos días Teología Sistemática 3, parte del libro suyo, maestro. Y yo le decía a ellos, yo no te quiero decir algo que tú vayas a dudar y que tu fe, por lo que yo te diga, vaya a menguar o vaya a crecer. Ahora bien, si tú entiendes que esto te puede afectar, y yo mismo me analizaba, yo prefiero que tú tengas tu creencia, porque al fin y al cabo, tú vas a entender lo que tú crees que puedes entender. Entonces, yo no quiero que tu fe, tu salvación, vaya a menguar por lo que yo te diga. Tú analiza el texto y saca conclusiones. Simplemente eso, maestro, para evitar situaciones de que una persona se vaya a creer por lo que uno diga, o cuando viene a ver el día que uno esté errado, que esté endemoniado, que uno tiene una teoría barata, que la mucha obra mata, que la mucha letra mata, pero que el espíritu vivifica y se inclina a veces más por el texto que por la espiritualidad. Pero exactamente como usted dice, maestro, ambas cosas van de la mano. Hay que vivir en comunidad, pero tenemos que tener una espiritualidad, un encuentro interior que permita vivir como tal en comunidad. ¿Es cuánto, señor? Bien. Bien, gracias a todos los participantes. No veo más manos levantadas. Gracias. Y vamos a, luego más adelante, luego con el hermano Michael Abreu, va a recoger algunas impresiones luego acerca de el curso, lo que estamos haciendo, cómo le está ayudando y qué le parece. Entonces vamos a recoger algunas impresiones más adelante, así que Marco se estará comunicando con ustedes para esto. Y cualquier cambio, cualquier cosa, pues estamos aquí para servirle. Bendiciones y paz. Y nos vemos la semana que viene. Pasen buena noche. Buenas noches, maestro. Excelente docencia la de hoy, maestro. Esperamos que la otra sea mejor que esta. Gloria a Dios. Buenas noches.